Ministerio de Justicia. Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este quinto encuentro que tenemos en el marco del módulo de resolución de conflictos. El día de hoy vamos a trabajar cuál es el papel de los terceros en la resolución de conflictos. Hagamos un poco de memoria sobre lo que hemos visto hasta el momento y por qué es importante hablar de los terceros. Primero que todo, recordemos que hemos hecho un recorrido en relación a qué entendemos por un conflicto, cuáles son las manifestaciones del mismo, como por ejemplo la violencia no es connatural a los conflictos, pero también es una posibilidad que debemos intentar de evitar, pero que si aparece debemos estar preparados y preparadas para hacerle frente a estas situaciones. También hemos tenido algunas herramientas de análisis en torno a cómo comprender las dinámicas de los conflictos, los alcances de los mismos y las posibilidades de transformación. En ello, por ejemplo, las clases anteriores nos detuvimos un poco en lo que se conoce teóricamente como la madurez de un conflicto, momento en el cual se explicó que no todos los conflictos son iguales, no tienen una lógica interna de origen, desarrollo y fin, sino que cada conflicto tiene una dinámica propia dependiendo bien de las partes, bien del asunto en el cual se encuentren enfrentados los intereses de esas partes, pero también, por eso, los análisis deben ser contextualizados en esa materia. Haciendo todo este recorrido, el día de hoy, lo que vamos a observar es qué tienen que hacer los terceros y qué papel desempeñan los terceros en los procesos de abordar conflictos. Y esto es muy importante porque en Colombia, por ejemplo, tenemos distintas normativas que nos permiten no solo desde lo que se conoce como la justicia formal, es decir, aquella justicia que se enmarca en los procesos judiciales, en los tribunales, a través de procesos acusatorios, sino que también tenemos otras normatividades en las cuales se permiten a otros actores para que intervengan en la resolución de conflictos, particularmente conflictos comunitarios, conflictos de convivencia, y son lo que se conoce como mecanismos de resolución de conflictos de justicia no formal. Es decir, no es una justicia más laxa, solo que son otros tipos de abordajes que se realizan para transformar un conflicto. En ese orden de ideas encontramos, por supuesto, la conciliación, tanto en derecho como en equidad, como un mecanismo, pero también tenemos, por ejemplo, la mediación comunitaria, la mediación escolar, que son mecanismos que nos permiten a los colombianos y colombianas acudir a terceras partes para poder encontrar salida a la situación conflictiva en la que nos encontramos. Dicho esto, algo que es muy importante y caracteriza el trabajo que se realiza a través de un tercero para abordar un conflicto es que la resolución implica que las partes de alguna manera ayudan y promueven la búsqueda de una solución. Es decir, en el proceso de intervención de un tercero, y lo vamos a ver más adelante, pero solo como una introducción, es importante reconocer que aquí el tercero no desarrolla el papel de lo que haría, por ejemplo, un juez o una jueza en la justicia formal. Y es que un juez o una jueza en la justicia formal lo que realizan es sopesar los argumentos y las pruebas y al final dicta una sentencia, es decir, toma una determinación del caso en relación con las evidencias que se encuentran. Lo estoy exponiendo de la manera más sencilla posible, por supuesto.
En los procesos de resolución de conflictos no pasa eso. Es decir, no pasa que una tercera parte, en el caso del juez o la jueza, dicta una sentencia y quienes están involucrados en la disputa legal acogen lo que se plantea y bueno, pueden tener otros recursos de apelación, etcétera, etcétera. Acá no. Cuando hablamos de los terceros en los procesos de resolución de conflictos, estamos hablando de que las partes también ayudan a construir las salidas, los acuerdos, las lecturas alternativas de la situación en la que se encuentran en disputa, pero además, y algo que es muy importante y lo vamos a profundizar a lo largo de esta hora, también a través de ese proceso de búsqueda de soluciones se acepta que el otro existe y que puede ser diferente a mí. Es decir, más que un proceso de juicio, es un proceso de recomposición de una relación o de unas relaciones. Cuando se hace referencia a una recomposición, no se está diciendo que las partes terminan siendo amigos, pues porque pueden estar en disputa intereses que, por supuesto, genere tensiones entre las partes, sino que las partes identifican que pueden coexistir. Esto es muy importante y repito, lo vamos a ver a lo largo de esta hora, porque la reconstrucción de la relación permite que se reconozca también la humanidad del otro y la importancia del reconocimiento de la existencia del otro. Por eso, la intervención de los terceros en los procesos de resolución de conflictos es tan importante, porque no se está centrando solamente en encontrar una salida o una respuesta a la disputa que se está presentando entre distintas partes, sino que además se busca que esas partes puedan colaborar con la solución y además de colaborar puedan reconstruir de alguna manera la relación rota a causa del conflicto. Entonces, como podemos ver de manera introductoria, la resolución de conflictos tiene mayores alcances en el sentido de los impactos comunitarios, societales, que tiene el proceso de búsqueda y construcción de acuerdos, a diferencia de lo que es la justicia formal, dado que la justicia formal tiene una carta de navegación, como por ejemplo puede ser el Código Penal, en el cual hay una interpretación y el ir en contravía, es decir, cometer un delito, acarrea una pena que ya está tasada y, bueno, puede ser o no valorada de acuerdo al contexto. Por esta razón, vamos a ver dos temas el día de hoy. Nos vamos a concentrar, por un lado, en lo que es la resolución de conflictos. Pues vamos a profundizar mucho más en lo que es el concepto, las implicaciones de la resolución de conflictos. Y por el otro, como les he indicado, vamos a hablar de la intervención de los terceros. Es decir, qué impacto e importancia tienen los terceros cuando se está hablando de un proceso en el cual hay partes encontradas por disputas e intereses. Dicho esto, lo primero que debemos preguntarnos es ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de resolución de conflictos? Es decir, ¿por qué no hablamos de solucionar conflictos? ¿Por qué no hablamos de superar conflictos? ¿O por qué no hablamos de omitir conflictos? Entonces, la primera idea que es muy importante tener en cuenta y se ha repetido a lo largo de las distintas clases, especialmente se hizo mucho énfasis en la clase número 1, cuando se hablaba que el conflicto es inherente a la sociedad. Es decir, que el conflicto hace parte de la vida cotidiana de las comunidades, de las sociedades en general, y por tanto es una situación previsible y es una situación que podemos encontrar de manera constante en la vida en sociedad. Como el conflicto hace parte de la vida social, hablamos de resolución de conflictos
y no de solución de conflictos o de superación de conflictos o de omitir y evitar conflictos. Primero porque el conflicto es algo natural. Entonces, al entender y al interiorizar que una situación conflictiva es algo normal en la vida comunitaria, en la vida societal, logramos comenzar a comprender que existen dentro de nuestras lógicas situaciones que nos implican tener herramientas para hacerle frente. ¿Por qué es importante en un primer momento interiorizar esta idea de que los conflictos son naturales a la vida social? Porque nos ayuda a no estigmatizar o no observar de manera negativa la existencia de conflictos. Por ejemplo, fácilmente, si nosotros pensamos que el conflicto es algo negativo, podemos asumir que existen personas o comunidades conflictivas. Y esa conflictividad, esa idea de personas o comunidades conflictivas, nos llevan a generar y construir imágenes negativas, imágenes estigmatizantes de personas o grupos poblacionales que difícilmente nos permitirán intervenir en ella. Vamos a poner ejemplos muy generales. Si yo asumo que una determinada comunidad o una determinada población en el país expresa más sus inconformidades y digo, esas personas son muy conflictivas, ya estoy tomando una postura en la cual de pronto de manera no intencional les estoy otorgando unas características y unas cualidades negativas, estigmatizantes a los miembros de dichas comunidades. Lo que quiere decir que yo estoy diciendo esa comunidad igual a conflictividad, igual a un aspecto negativo. Es por eso que se hace tanto énfasis en un primer momento en señalar que los conflictos hacen parte de la vida social, comunitaria. Como hacen parte de la vida social y comunitaria, no, nuestra orientación no está en que no existan conflictos, por supuesto. Es importante buscar prevenirlos, pero no que no existan. Y mucho menos aún que cuando existan, tratarlos como algo malo para la comunidad o para la sociedad. Esa es la primera idea porque hablamos de resolución, porque desde la resolución se entiende que el conflicto es importante en la sociedad. Primera idea. Segunda idea, porque cuando hablamos de resolución, no estamos hablando de que algo o alguien ofrece una solución a las partes involucradas y por tanto se supera el conflicto. Es decir, no es una suerte de juicio, no es una suerte de audiencia especial en la cual se le dice a las partes lo que deben hacer y las partes lo acogen en un primer momento y en un segundo momento superan el conflicto. Eso no es la resolución de conflictos. La resolución de conflictos implica que las partes se comprometen no solo a cumplir los acuerdos, esa es una estación más allá de lo que estamos hablando. Las partes se comprometen a comenzar a buscar y construir salidas para la situación conflictiva en la que se encuentran involucrados y posteriormente se comprometen a cumplir los acuerdos a los cuales llegan. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, como lo han mostrado distintos estudios en materia de necesidades jurídicas insatisfechas en Colombia, los conflictos que terminan, por un lado, a través de una participación activa de las partes, pero por otro lado, a través del compromiso de las mismas de cumplirlos, tienen una tasa más alta de cumplimiento y de efectividad en los acuerdos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la evidencia, desde lo empírico, es decir, desde la recolección de datos en Colombia, se ha demostrado que cuando las
partes activamente trabajan en el proceso de construcción de una salida a la situación conflictiva, hay mayores probabilidades a que posteriormente cumplan lo que han acordado. Hay una correlación entre participación en la construcción de la solución y el cumplimiento de la solución. Caso contrario, por ejemplo, los porcentajes en los cuales se dictan unas penas y se encuentra que el cumplimiento es menor cuando es impuesto. Con esto no estoy diciendo que, por supuesto, la justicia formal es ineficaz, ni más faltaba. Solo que hay unas variedades entre el cumplimiento que se da cuando las partes están involucradas. Por eso hablamos de resolución de conflictos. Porque al hablar de resolución de conflictos, estamos hablando a que se apela a las partes para buscar de manera creativa salidas alternativas a la situación conflictiva en la cual se encuentran inmersos. En otras palabras, el trabajo que realizan las partes involucradas en un conflicto es que desde sus posturas buscan transformar la situación en la cual se encuentran inmersos. Por eso hablamos de resolución de conflictos, porque implica la transformación, no la superación técnicamente, sino buscamos transformar la situación, porque cuando superamos podemos decir que de pronto la manifestación del conflicto ya no existe, pero no transformamos la situación que generó el conflicto. Por eso es muy importante que la resolución de conflictos implica a las partes, pero también implica que esas partes transforman la situación. No solo la superan, no solo dicen, ya no estamos en un conflicto porque acordamos X o Y tema y esto no va a volver a ocurrir. No, porque cuando se supera un conflicto, lo que se está haciendo usualmente es superar las manifestaciones del mismo, pero no se intervienen las causas que llevaron a que se generara el conflicto. En ese orden de ideas, la transformación a través de la participación activa de las partes implica que cambien las circunstancias de alguna manera para que ojalá ese conflicto no vuelva a ocurrir. De todo eso implica la resolución de conflictos. Por eso, y perdón si soy redundante, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta, no estamos hablando de solución, estamos hablando de resolución de conflictos. Ahora, existen distintos modelos de resolución de conflictos. Cuando hablamos de modelos de resolución de conflictos, y en esto yo he sido reiterativo en las distintas clases que hemos tenido hasta hoy, estamos hablando de una suerte de herramientas analíticas para buscar transformar los conflictos. No se está hablando de modelos de respuesta mágica a los conflictos que existen. Recordemos, como todos los conflictos son diferentes, involucran partes distintas e intereses distintos también, las fórmulas no son estándar. No, las fórmulas que funcionaron para un conflicto necesariamente no funcionan para otro. Por esa razón, existen distintos modelos. Estos modelos no quiere decir que nos sirvan al pie de la letra para abordar cualquier conflicto. Lo que significa estos modelos es que nos dan herramientas analíticas para entender los conflictos y eventualmente, junto con las partes, comenzar a construir una salida al conflicto. Es diferente. Es decir, los modelos no son manuales para solucionar conflictos. Los modelos son herramientas que deben ser contextualizadas, deben ser ajustadas a la situación conflictiva y esta suerte de proceso de ajustarlas permite que se responda a las necesidades particulares. En ese orden de ideas existen
tres suertes de modelos que nos pueden permitir analizarlos y encontrar, junto con las partes, salidas o construir opciones para superar los conflictos. El primero de ellos habla del modelo de escalamiento y desescalamiento del conflicto. Este modelo es el más conocido, el más común de todos, que inclusive nosotros lo vimos en la primera clase. Y es el modelo de una montaña, en el cual el conflicto inicia, escala, llega a su madurez y desescala. Ese modelo clásico y el modelo a través del cual gran parte de las personas suelen representar los conflictos. No podemos decir que ese modelo sea un modelo malo. Lo que se puede decir y se debe decir es que ese modelo no es fiel a la realidad, en el sentido que los conflictos no son un proceso lineal que comienza en el punto A con el origen del conflicto y termina en el punto B con el fin del mismo, pasando por una etapa de madurez y desescalamiento, sino que el conflicto puede ir, construirse, desescalarse, volverse a escalar, etcétera, etcétera. Es decir, un desescalamiento, por ejemplo, del conflicto no implica que el conflicto sea terminado. Puede que haya desescalamientos y posteriormente vuelva a aumentar el conflicto. Sin embargo, la idea de escalamiento y desescalamiento nos permite, para tener una suerte de representación sencilla, práctica, de cómo se está desarrollando el conflicto. Para eso nos sirve. Nos sirve para tener representaciones gráficas que sean más fáciles de entender en qué consiste el conflicto. Por supuesto, cuando estamos involucrados como terceros en un proceso de audiencia, por ejemplo, pues no tenemos tiempo de graficar, pero sí nos permite dar como unas coordenadas de, por ejemplo, en qué momento el conflicto aumentó, en qué momento se estanca, en qué momento puede existir una desescalada, y esos elementos son con los cuales podemos jugar para la intervención. El segundo es el modelo del reloj de arena. Cuando se habla del modelo del reloj de arena, como casi todos y todas tendremos en nuestra referente mental lo que es un reloj de arena, es decir, hay una parte más ancha al inicio, una más angosta y la base vuelve a ser ancha, donde pasa la arena. Este modelo, en términos de resolución de conflictos, hace referencia a cómo existen unas condiciones y esas condiciones comienzan a generar mayor intensidad en la mitad, es decir, se reducen porque existen intereses encontrados y se pueden comenzar a despejar como las condiciones, los elementos que llevan a la disputa por algunos intereses de las partes involucradas. Es decir, el reloj de arena es una forma gráfica de entender cómo hay unas transformaciones que van de arriba hacia abajo en los intereses y las búsquedas de salidas de los conflictos. Y el tercer modelo, que es muy conocido también porque además no solo sirve para, por ejemplo, la resolución de conflictos, sino que también es utilizado cuando uno, por ejemplo, realiza planeación, procesos de planeación, de proyectos, etc. Es el modelo del árbol de conflictos. Recordemos que el modelo de árbol de conflictos es literalmente una suerte de dibujo de árbol en el cual tenemos unas raíces, un tronco y unas ramas y hojas. Esto lo que ejemplifica son las raíces, está haciendo referencia a las raíces del conflicto. El tronco es ese escenario en el cual se desarrolla el conflicto, es decir, donde hay distintas
expectativas, intereses, dinámicas que se desarrollan, y las ramas hacen referencia, por ejemplo, a distintas manifestaciones en torno al conflicto o a los conflictos, pero que también esas ramas nos permiten observar, por ejemplo, inclusive hay algunos ejercicios que realizan los árboles de conflicto a través de procesos jerárquicos, es decir, que las ramas en sí mismas tienen jerarquías y esas jerarquías nos permiten ubicar las preocupaciones, las disputas, las manifestaciones de los conflictos en distintos escenarios y de distintas maneras. Y eso nos permite a los involucrados observar cómo se está desarrollando el conflicto, qué implicaciones ha tenido y con base en eso comenzar a, entre todos, buscar una salida. Por supuesto, cuando hablamos de estos modelos no estamos diciendo que estos modelos deban ser modelos que se grafican durante el proceso de intervención, por ejemplo, del conflicto. No, ni más faltaba, por lo que les decía hace un par de minutos atrás, y es, puede ser logísticamente muy complicado porque estamos en plena audiencia y entonces cómo vamos a comenzar a graficar para que todos lo observemos. Por supuesto que no es la idea ni el mensaje que se plantea en este sentido. Lo que sí se plantea es que este modelo nos permite dar elementos analíticos de los inicios, desarrollos y manifestaciones. Si nos damos cuenta, tanto el escalamiento como el desescalamiento, el reloj de arena y el árbol de los conflictos tienen en común que nos permiten vislumbrar cómo inicia, cómo se desarrolla y cuáles son los problemas que se presentan. ¿Por qué tienen estos elementos en común? Porque si nosotros logramos tener como una tercera parte, claridad entre esos elementos de raíces, de inicios, de desarrollos y de manifestaciones, seguramente nos puede ayudar a orientar, a encauzar la conversación entre las partes involucradas para buscar una salida al conflicto en el cual se encuentran inmersos. Es por esa razón que son tan importantes los modelos. No son para seguirlos al pie de la letra, sino son para tomar elementos y que esos elementos nos permitan aplicarlos a los procesos de intervención de los mismos. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la intervención de un tercero en un conflicto? Cuando hablamos de la intervención de un tercero en un conflicto, estamos hablando de que esta herramienta es una posibilidad para facilitar el diálogo y la negociación entre las partes. En muchas ocasiones, cuando existe un conflicto, como lo vimos, por ejemplo, en la clase anterior con los procesos de madurez de los conflictos, encontramos que las partes en disputa no encuentran primero una salida, dado que están involucrados en la disputa, por un lado, pero por el otro, creen que ceder es perder. Entonces creen que si ceden, están perdiendo frente a otro o a otra, y que eso pondría, por ejemplo, en riesgo sus intereses, a plenitud sus intereses. Entonces, que exista un tercero, el tercero puede ayudar a facilitar, puede ayudar a mover la postura o las posturas en las cuales se encuentran las partes ubicadas. ¿Por qué es importante esta idea? Esta idea es importante en la medida que, si ustedes recuerdan, cuando hablamos, por ejemplo, del estancamiento perjudicial en los procesos de madurez, en los estados de madurez del conflicto, recordemos que puede que las partes estén en el marco de un estado de madurez y no se hayan dado cuenta. ¿Y por qué puede que no se hayan dado cuenta? Porque como están involucradas, están en juego algunos intereses que consideran que son muy relevantes. Y todo esto junto
no les permite reflexionar en torno a las posibles salidas. Por eso, un tercero puede ser una suerte de facilitador del diálogo y de facilitador de las condiciones y posturas en las cuales se involucran las partes. Por esta razón, es tan importante hablar del papel de los terceros. Y algo muy importante en ese sentido es que el tercero que interviene en un conflicto no interviene porque tenga enormes habilidades en términos, por ejemplo, del diálogo o de la negociación. No interviene, por ejemplo, porque sea moralmente bueno. Tampoco interviene porque le gusta intervenir para resolver conflictos. Es decir, tal vez tenga una enorme capacidad para escuchar y para resolver conflictos y además de eso un enorme interés para ayudar a su comunidad o a su sociedad para buscar salidas a las situaciones conflictivas. No. En primera instancia, el tercero no interviene por eso. La tercera parte interviene porque las partes reconocen en él o en ella un actor que les puede ayudar a construir una salida al conflicto. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que las partes otorgan algún grado de legitimidad, de valor a la tercera parte para intervenir en el conflicto. La intervención de ese tercero o esa tercera no parte por la voluntad del tercero en resolver el conflicto, ni por sus cualidades morales, ni por sus habilidades, ni por su enorme compromiso con la sociedad. Parte es porque los actores que están dentro del conflicto están dispuestos a que haya una tercera parte que los ayude a construir una salida a ese conflicto y que además reconocen en esa parte algún grado de legitimidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno busca intervenir en los conflictos, uno debe estar dispuesto a que las partes dispongan de uno como tercera parte en relación a los niveles, a los grados de confianza y a los grados de legitimidad que se le otorguen. No es porque a mí me guste resolver conflictos que intervengo en él. Tal vez a mí me puede gustar mucho, pero tal vez yo tengo algo, por ejemplo, que a las partes no les interese. Por ejemplo, puede que una de las partes se sienta amenazada con mi presencia o que en mí no encuentro una figura que le brinde algún tipo de legitimidad y por tanto desconfía de mi papel, del papel que puedo desempeñar como una tercera persona activa para ayudar a buscar una salida. Esto es relevante porque es una suerte de tener en cuenta que nuestro entusiasmo, nuestro conocimiento es importante y se puede desarrollar en cuanto encontramos una suerte de aval por parte de los actores involucrados en el conflicto. De lo contrario, lo que nosotros podemos generar son mayores tensiones porque estamos entrando en un proceso de obligar a las partes a dialogar, aunque una parte, por ejemplo, no reconozca en mí algún grado de legitimidad. Claro, existen distintos escenarios. Puede que hayan escenarios en los cuales a una de las partes no le sirvan a ningún tercero o tercera parte, ningún tercero o tercer actor que quiera intervenir. Eso toca verlo en contexto y encontrar salidas relacionadas con la situación que ocurre. Sin embargo, teóricamente encontramos que es muy relevante este proceso. ¿Qué permite mediar en un conflicto? Es decir, cuando intervenimos en un conflicto, y aquí yo quiero hacer un paréntesis, como se habrán dado cuenta a lo largo de la clase del día de hoy y tal vez en la anterior, he hablado de manera indistinta en ocasiones entre mediar y conciliar. Esto es muy importante porque
Cuando hablamos de conciliación, existen en Colombia dos figuras, la conciliación en equidad y la conciliación en derecho. Y por otro lado existe la mediación comunitaria. Eso ocurre en Colombia, pero en otros países de América Latina la conciliación como tal no existe, se llama mediación. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí como conciliación en países como Perú, Argentina, Ecuador, Chile, se llama mediación. Por eso, en ocasiones, estoy tratando el término de manera indistinta. Hago esta claridad para que no haya alguna confusión, sino que en el caso colombiano, bien sea en la conciliación o bien sea en la mediación, existe la intervención de un tercer actor. Y por eso creo que es importante hacerse paréntesis. Ahora, ¿por qué es importante y qué permite, es decir, qué logra que exista una tercera parte involucrada? Lo primero, que es muy importante, es que cuando existe el diálogo y existe la posibilidad de intervenir en el conflicto, porque no todos los conflictos están listos para ser intervenidos. Recordemos la clase anterior en torno a la madurez de los conflictos. No todos los conflictos están listos para que una tercera parte intervenga y ayude a resolverlo. Como no todos están listos, lo que encontramos es que el diálogo permite empoderar a las partes. Pero cuando hablo de empoderamiento, no se está haciendo referencia a un empoderamiento negativo, es decir, a una suerte de situación en la cual se legitiman sus reclamos, se entienden todos los reclamos y entonces una de las partes o las dos inclusive están totalmente tan empoderadas desde su perspectiva que se puede volver casi bastante difícil, para no decirlo casi imposible, sino bastante difícil resolver el conflicto. No. Cuando se habla de empoderamiento se está diciendo que a las partes se les da el poder de comenzar a construir la salida. Entonces, el diálogo permite que las partes comiencen a contar con herramientas para buscar salidas a la situación conflictiva. Y a través de ese diálogo y de esa construcción colectiva de salidas, se comienza a reconocer el otro. Tal vez alguno de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? Esta idea de reconocer al otro, ¿qué tiene que ver acá? Resulta que cuando hablamos de conflictos, en algún momento se nombró en la primera sesión y en la segunda, especialmente cuando hablamos de violencia, los conflictos en ocasiones niegan al otro. Niegan que el otro tenga razón, niegan que el otro pueda tener otra opinión e incluso llegan a situaciones en las cuales niegan el derecho que tiene el otro a existir. E inclusive pensamos que la mejor manera de solucionar el conflicto pasaría porque el otro o la otra no existiera. En ese orden de ideas, cuando hablamos de un proceso de negociación y de empoderamiento, estamos hablando de la posibilidad de hablar, de que las partes comprendan que son ellas mismas las que tienen que comenzar a construir una salida, pero también que a través de esa construcción de una salida, las partes comienzan a observar que el otro puede tener razón, o que el otro puede que no tenga razón, pero tiene otra lectura que no me es indiferente. Esos elementos de análisis son relevantes y eso solo lo permite la intervención y el diálogo que se genera con la intervención de una tercera parte. Ahora, aquí comienza a haber también unos elementos generales en torno a lo que significa la mediación, es decir, la intervención de una tercera parte. En la teoría general, por ejemplo, se dice que la tercera parte debe de ser una tercera parte imparcial y neutral. Es decir, que tanto en sus juicios como en sus actuaciones, y cuando hablo de juicios no estoy hablando del juicio de dictar sentencia, sino los juicios de análisis, es decir, que tanto en los análisis que realiza como en la manera en que se comporta, debe parecer que no apoya ni a una ni a la otra parte. Es usualmente lo que dice el manual básico de la resolución de conflictos. Entonces,
pone una vara muy alta para muchos y muchas terceras partes que quieren involucrar, porque le dice, usted tiene que ser imparcial y neutral. Entonces, a veces ser imparcial y ser neutral es bastante complicado porque nosotros somos seres humanos y no podemos y no debemos desconocer nuestra humanidad. Entonces, claro, como nos dicen que somos imparciales y que somos neutrales, nos dicen sus análisis y sus comportamientos deben ser tan objetivos que no pueden relacionarse con una u otra parte. Claro, no podemos favorecer a una parte per se, ni más faltaba. Pero también es importante tener en cuenta que estos procesos de diálogo y de negociación de los conflictos nos debe ayudar a equilibrar las balanzas de fuerza que hay. Recordemos algo que hablábamos en las clases anteriores, y es que en los conflictos, por supuesto, hay una asimetría de poder. Esta asimetría de poder, y recuerden ustedes que yo les daba ejemplos en el caso de la violencia intrafamiliar, donde es un claro ejemplo de asimetrías evidentes en las cuales, en el marco de esta sociedad patriarcal y machista, el hombre está en una jerarquía mayor que la mujer en buena parte de los casos. Repito, estoy reduciendo al máximo la explicación, pero el objetivo es entender que hay unas desbalances de poder en los conflictos. La intervención de una tercera parte debe ser que esa asimetría deje de existir, al menos en el proceso de negociación, y haya, ojalá, una suerte de balance, es decir, que a través de la intervención del tercero, esa relación de poder sea lo más simétrica posible, que se reconozcan como interlocutores válidos los actores que se encuentran involucrados. Y en ocasiones, para que esas asimetrías comiencen a ser superadas, al menos en el diálogo, puede que la tercera parte no deba ser imparcial y neutral. Inclusive puede que la parte necesariamente sea una parte que tenga la misma identidad, por ejemplo, que pertenezca a la misma comunidad o a la misma organización, o que tenga inclusive los mismos intereses. Hay algunos manuales, por ejemplo, en resolución de conflictos que dicen, es bueno y deseable que la tercera parte sea imparcial y neutral, pero también pueden existir conflictos en los cuales es necesario que la tercera parte sea parcial, porque si la parte es parcial, tal vez los involucrados van a decir, usted sí me entiende, usted sí conoce el conflicto, usted sí sabe lo que estoy pasando, no es allá una persona ajena a mi comunidad, a mi organización, a mi situación, a mi género, que no entiende lo que yo le estoy hablando, sino que pertenecer a la misma comunidad, pertenecer a la misma organización, tener de pronto los mismos intereses, le genera inclusive mayor legitimidad para intervenir en el conflicto. Pero eso depende justamente del tipo de conflicto del cual estamos hablando. No en todos los conflictos se va a necesitar una persona que sea parcial, que pertenezca, por ejemplo, al mismo grupo etario. Tal vez necesite a alguien que sea totalmente extraño, no conozca nada del contexto, pero justamente por eso las partes pueden sentirse seguras de que el diálogo y la construcción de la solución va a ser mucho más objetiva. Todo depende del conflicto. Ese es el reto que tenemos todos y todas, que al momento de leer el conflicto en el marco de la resolución del mismo, debemos tener la capacidad de ser flexibles para entender qué requiere y qué necesita ese conflicto para ser intervenido. Y no es que el conflicto deba ser solucionado conmigo, porque si no es conmigo nadie lo va a poder solucionar. Esa flexibilidad es bastante difícil de asumir por parte de los terceros y las terceras que intervenimos en conflicto, pero aquí lo importante es la posibilidad de facilitar y garantizar que haya una transformación de la situación. Es por eso que es necesario identificar, primero, que las partes deben ayudar a construir la salida del conflicto. Segundo,
que el tercero puede intervenir, pero depende de las partes. Depende que las partes otorguen algún nivel de legitimidad, de credibilidad a esa tercera parte involucrada para poder solucionar conflictos, pero además también si es necesario que esa parte sea una tercera parte imparcial o neutral, o justamente lo que requiera ese conflicto es que la tercera parte sea parcializada y conozca y venga y provenga del mismo escenario del conflicto. ¿Qué pasa entonces? La tercera parte, como veníamos reseñando, permite cambiar la estructura del conflicto, pero también los patrones de comunicación. Es decir, en el momento de identificar al otro o a la otra, nos permite entender que el otro puede tener razón, o que inclusive fue una situación en la cual el otro tuvo una mala lectura de algunos hechos que se estaban planteando. Por eso el diálogo, cuando hay un conflicto, suele ser lo primero que se corta. Restablecer el diálogo es el reto del tercero, porque el tercero funciona y trabaja es justamente a través del diálogo. Como lo primero que se rompe es ese elemento, el trabajo del tercero es comencemos a dialogar, dialoguemos para escucharnos, no solo para hacer el símil de que el otro tiene cosas que hablar, sino que es necesario que el otro o los otros se escuchen y se identifiquen como personas que pueden tener lecturas distintas. Pero también ese diálogo debe permitir comprometer a las partes en un proceso de cooperación. Es decir, de que trabajando mancomunadamente pueden salir del conflicto. Claro, eso es la teoría. Muchos y muchas de ustedes dirán, sí, pero eso en la vida práctica, cuando hay emociones de por medio, desbordadas, hay intereses monetarios, meses de malos entendidos, pues es muy complejo, por supuesto. Pero justamente ese es el reto de los procesos de intervenir en la solución de conflictos. Y justamente por eso, cuando hablamos de resolución de conflictos, hablamos de la existencia de una tercera persona que ayude a mejorar el diálogo y a construir una salida de manera conjunta, porque tal vez las partes solos no lo pueden hacer. Recuerden cuando vimos la clase sobre violencia, que hablábamos de que Galton, por ejemplo, decía que la violencia es una respuesta a la falta de imaginación de las partes para buscar una solución del conflicto. Es decir, que cuando yo no tengo imaginación y tampoco veo alternativas a la solución de una situación conflictiva en la cual me encuentro inmerso, pienso que la salida más eficiente y más efectiva es la violencia. Entonces encuentro en la violencia una herramienta para superar las diferencias que están involucradas dentro de las disputas. Cuando entramos a dialogar, cuando entramos a intervenir como terceras partes, lo que estamos buscando es justamente que las partes utilicen su imaginación y que encuentren que sí hay salida a esas situaciones. Entonces, ¿es efectiva la intervención de las partes? Sí, es efectiva. ¿Tiene un éxito del 100%? No necesariamente. No todos los procesos en los cuales vamos a intervenir van a resultar en un acuerdo. Tal vez por la calidad del conflicto, tal vez porque el conflicto no estaba listo para sentarse a dialogar y buscar salidas. Tal vez se necesita, por ejemplo, un tercero con mayor poder para hacer sentar a las partes, pues porque no podemos dejar que el conflicto entonces solo escale a ver hasta cuándo se madura, porque puede que se llegue a la violencia y puedan haber consecuencias que se puedan después no se puedan echar para atrás. Entonces no es solo que el conflicto esté listo, sino que tal vez también se requiera a un tercero con mayor poder, un tercero que pueda ejercer inclusive algún tipo de coerción para que las partes accedan a sentarse. Tal vez libremente no lo harían, pero después de sentarse se pueda construir el diálogo. Entonces no todas las intervenciones son efectivas,
porque implican muchas condiciones que requieren de diálogos, de momentos, pero cuando se logra intervenir, la intervención del tercero suele ser efectiva, dependiendo también de cómo se llegan a los acuerdos. Es decir, el diálogo que se entabla entre las partes debe estar orientado no solo como una suerte de catarsis. Tal vez el proceso de intervención no es buscar la catarsis de las partes. Tal vez la catarsis lo que genere es abrir más heridas, dar mayores mensajes, que lo que puedan hacer es profundizar la situación conflictiva, sino que las terceras partes lo que pueden ayudar es a que los acuerdos sean de buena calidad. Es decir, que sean de buena calidad y que sean realistas. Que si las partes se comprometen, ese compromiso está orientado a ser cumplido. Puede parecer una obviedad, por supuesto, pero no lo es tanto porque no se le está imponiendo a las partes lo que deberían de hacer, sino que se está construyendo de manera colectiva con ellas. Esa diferencia es la que hace la importancia de que exista la intervención de un tercero. Pero también, como lo ha demostrado la experiencia en distintas mediciones, que las partes participen en la construcción de acuerdos desde sus propias iniciativas puede significar mayor conformidad por ese acuerdo alcanzado. Es decir, que las partes se identifiquen y se sientan más tranquilas de lo que han acordado, porque han sido involucradas. Y como han sido involucradas, puede que haya una satisfacción de las partes de encontrar una salida. Y acá es algo muy importante decir algo, y es que no es necesario que las partes salgan felices. Como lo he repetido en distintas clases, tal vez el indicador no es que la parte o las partes salen felices después del proceso de diálogo con un tercero o una tercera parte. No. Porque puede que el hecho, el conflicto, los intereses en disputa sean tan fuertes y profundos que la tercera parte, que las partes no encuentren felicidad en la resolución, en lo que se acordó. Sin embargo, deben sentirse satisfechos. Hay una diferencia. Yo puede que no me sienta feliz, pero no siento que perdí o no siento que fue injusto. Es distinta la lectura y la percepción que se genera allí. Hay una diferencia entre decir, la parte sale feliz del proceso de mediación o de conciliación, a que la parte se siente satisfecha del acuerdo que se alcanzó. Porque puede que yo, en el acuerdo, no alcance todo lo que pretendía, que incluso haya tenido que renunciar a cosas que considero para mí eran muy importantes al inicio. Pero eso no es un indicador para decir que yo no salgo satisfecho con el acuerdo. Porque puedo decir, perdí, pero la otra parte también perdió. Es decir, me encuentro satisfecho. No feliz, porque yo quería tener todo, pero siento que no fue injusto. Y eso es muy importante de plantear cuando se interviene y se dialoga. La sensación de injusticia que se puede plantear dentro de los actores involucrados. Puede que sea en ocasiones inevitable, incluso por la misma condición del conflicto, por la misma condición de los actores. Sin embargo, sí es también cierto que se debe plantear la posibilidad de que las partes no sientan que han llegado a acuerdos injustos. Tal vez a acuerdos que no los favorecen tanto como desearan, pero no queda una sensación de injusticia con lo alcanzado. Ese es el gran reto que se tiene en el proceso de intervención. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta entonces en los procesos de intervención?
la proximidad o no del mediador o del conciliador en el conflicto y en las partes. Vamos a poner ejemplos. Si las partes identifican que la tercera parte que quiere ayudar al diálogo es una persona totalmente descontextualizada, incluso percibida como arrogante, de otra clase social, etcétera, pues seguramente no van a sentir algún tipo de confianza o acercamiento a esa parte, porque van a desconocerla de pronto o a entender que no hay una suerte de afinidad porque no va a leer de manera contextualizada el conflicto en el cual están involucrados. Entonces tengamos en cuenta que la proximidad, el conocimiento de las situaciones conflictivas son muy importantes cuando hablamos de solución y cuando hablamos de resolución de conflictos, que las partes identifiquen que quienes están involucrados sí entienden de lo que se está hablando. Algo que les reseñé previamente y es cómo se observan las asimetrías de poder. Y esto no es menor. Recordemos que es necesario como terceros a que nuestra intervención no puede generar daño. Es decir, nuestra intervención no puede, por ejemplo, empoderar más a una de las partes y justamente a la parte que más poder tiene en el conflicto. Debemos ser muy cuidadosos y cuidadosas en el momento de intervención para que nuestra acción no genere daño. Es decir, tenemos que hacer intervenciones con acción sin daño. Cuando hablamos de acción sin daño es que debemos tener la capacidad de leer muy bien las asimetrías de poder, porque sin darnos cuenta podemos terminar favoreciendo a la parte más poderosa y más fuerte del conflicto. Y es un riesgo muy usual, pero también muy evidente en el cual podemos caer. Por eso es tan relevante que tengamos una lectura pausada de las relaciones de poder que están siendo desplegadas y desarrolladas en el marco del conflicto. Y tercero, la necesidad o no de una imparcialidad del tiempo y la valor del conflicto. Es decir, tenemos que tener la capacidad de hacer una lectura relativamente rápida, por supuesto, para intervenir, pero también una lectura en la cual podamos ubicar en qué momento del conflicto se encuentra. Si es un momento adecuado, si es necesario generar algunas medidas un poco más, la palabra tal vez no sean coercitivas, pero sí unas medidas de más imperativas hacia las partes para que dialoguen y se sienten a dialogar, pero también buscar cómo las partes se mueven de sus posturas, cómo se logra a través del diálogo mover a las partes de las posturas que están en juego, que se están desplegando, y así lograr una intervención efectiva en el conflicto. Si ustedes quieren observar referencias, elementos que pueden profundizar lo que hemos hablado en la clase del día de hoy, hay buena literatura en español, por supuesto, pero la mejor literatura está en inglés, pero también puede ser consultada. Un trabajo clásico es el de Fisher, que hace referencia a los métodos de intervención de las terceras partes. Es decir, se ha construido todo un elemento a través del cual se le explica y se construye la idea de cómo una tercera parte puede intervenir, por qué podría intervenir, no solo cómo puede, sino por qué podría intervenir, y cuáles son los elementos que debe tener en cuenta para no causar daño, por un lado, pero también para que su intervención sea más efectiva y también logre generar consensos tanto de su intervención como de la necesidad de construir una salida. Por eso ustedes pueden entrar a estas referencias que se presentan en la pantalla para profundizar y tal vez extraer
elementos, herramientas analíticas, pero también prácticas, para que en el momento de generar algún tipo de intervención puedan tener no solo la teoría, sino también una suerte de recomendaciones para ser cuidadosos y cuidadosas en la intervención. Espero que esta clase les haya ofrecido algunos elementos para tener en cuenta en el marco de la intervención en conflictos y la idea de cómo a través de la resolución de conflictos, es decir, de que las partes construyan la salida, son mecanismos para obtener mayores niveles de cumplimiento en el proceso de lo acordado. Les agradezco a todos y todas el que hayan estado conectados y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.